Sean bienvenidos a la casa del Señor. Siempre es un privilegio estar en este lugar, ¿verdad? No merecemos nada de Él, con su gracia y basta, pero aquí estamos, ¿verdad? El Señor nos ha cuidado, creo yo. Así que lo único que podemos hacer es estar en este lugar agradeciéndole su fidelidad, su misericordia, ¿verdad? Bien, hermanos, antes de iniciar, solo permítanme arreglar aquí la cuestión. Por ahí. Bien, solo quería darle las gracias a los hermanos que nos están ayudando en reunir los fondos para cambiar este artefacto. Gracias, hermanos. Ya tenemos. Pero muchas gracias. Así que vamos con la ayuda del Señor. Hoy sí abrimos nuestra Biblia. Hebreos capítulo 2, que son los versículos que nos ocupan esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Van a tener que buscar su Biblia porque no les traje la televisión. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Si no tienen Biblia, pues acérquese a alguien que tenga Biblia y que lo comparta. Porque lo que vamos a hablar es de Biblia. Como nosotros creemos, porque somos una iglesia evangélica, creemos que ese libro que está ahí es la palabra del Señor. ¿Amén? Esa es la revelación completa del Señor. Y por lo tanto, hacemos bien nosotros, no solo hacemos bien, sino que es un deber también recurrir a ese libro, porque en ellas hay palabras de vida eterna. No hay otro libro más excelente que la Biblia, no, hay otros libros muy buenos. No es que no lea otros libros, no. Pero el único que da vida eterna, nos lleva a la vida eterna, es la palabra del Señor. Entonces, como nosotros nos regimos en teoría, ¿verdad?, por la palabra del Señor, estamos obligados a pegarnos al texto de manera estricta. Como bien le dijo el Señor a Josué, no te apartes de ella ni la diestra ni la siniestra, ¿verdad? Así que esa es la garantía de nuestra fidelidad al Señor, esa es nuestra garantía de que estamos obedeciendo sus caminos y que vamos bien. Veo caritas nuevas, así que bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bueno, yo también veo nuevas. No sé si para ustedes son nuevas, pero un gusto verla, caballero. Creo que es la segunda vez que lo veo. El año pasado lo vi, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Luis Ramos, bienvenido. Luis Ramos. Yo también a la señora que se está moviendo dice: mejor no voy a que me pregunten qué es. Bien, los demás también bienvenidos a la casa del Señor. La verdad es un gusto poder verlos. ¿Ya se vieron, hermano? Sí, ya hay más o menos, aunque sea mucho. Bien, Hebreos 12, capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Bien, dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre. ¿Se acuerdan de los versículos que estudiamos el domingo pasado, verdad? No lo olviden para que todo vaya en secuencia. Dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, ¿Él quién? El que santifica, ¿verdad? Que leímos el domingo pasado, que leíamos el versículo que decía que tanto el que santifica como el que son santificados, todos provienen de uno. Entonces está hablando del que santifica, que es Cristo, cabal. Puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. ¿Quién? Este es el diablo. Versículo 15: y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Versículo 14, dice de nuevo, vamos a leer: por tanto, pues que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el dominio sobre la muerte. Esto es el diablo. El término carne y sangre, cuando dice acá que él participó de carne y sangre, que haya comido
carne, ¿verdad? No está hablando de terminalismo acá ni de vampirismo, sino que estaba ocupando Pablo un hebraísmo, podemos decir, en el que el término carne y sangre se refiere a la naturaleza humana. Pablo bien dice a los Gálatas que el mensaje que él ha recibido, el evangelio que él ha recibido, no lo recibió de carne y de sangre. Se refiere a no lo recibió de nadie humano, sino que lo había recibido directamente del Señor. O sea, aquí el término carne y sangre se refiere a las limitaciones y a las debilidades humanas, la identificación completa con el hombre. Entonces, esta es la doctrina, una de las doctrinas básicas del cristianismo, del evangelio, que Jesucristo es Dios encarnado. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces este es el misterio de la redención, este es el gran, la misericordia del Señor al máximo, ¿verdad? Dios encarnándose, el verbo encarnándose, tomando nuestras limitaciones, nuestras debilidades, todos los padecimientos que nosotros padecemos, a excepción de enfermedades, ¿verdad? Que parte de la corrupción del hombre no la sufrió el Señor, y tampoco la tentación. Y eso somos, Jesús es igual a nosotros, fue igual a nosotros en todos los aspectos de la carnalidad, de la humanidad que tenemos, como lo hemos dicho aquí tantas veces. Sufrió todos los padecimientos del hombre, hambre, sed, cansancio, angustia, se sintió solo, también todos sus sentimientos, se sintió triste, sintió agonía, sintió desesperación, se sintió abandonado. También todos los padecimientos que nosotros tenemos, Él los compartió con nosotros. Entonces esa es la mayor expresión de la gracia, que dejando su trono de gloria, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 7, dice: existiendo en forma de Dios, lo cual siendo igual a Dios, no se consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es importante, que es una acción voluntaria. Él decide hacerlo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, si relata de Filipenses. Entonces es una acción voluntaria del verbo tomar la debilidad del hombre. No se trata, Jesucristo no se trata de un hombre divinizado, sino del Dios encarnado. Es al revés, ¿verdad? No es un hombre que se hizo Dios, es Dios que se hizo hombre por un breve periodo, ¿verdad? De aproximadamente 33 años. Y cuando deja su condición de hombre, cuando el Señor, por la obediencia de Jesucristo y por los padecimientos de Jesucristo, como también leímos anteriormente, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a través de los padecimientos. Pero aquí el escritor de los Hebreos va a explicar también la razón, uno de los motivos de por qué el Hijo del Hombre se tiene que encarnar, por qué se encarna el Hijo de Dios. Y es la encarnación del Hijo es un estado de la divinidad que se vuelve perpetua de aquí en adelante, porque las próximas apariciones de Jesucristo son el mismo Jesucristo hecho hombre, el que las personas habían visto, solo que glorificado. Y como les digo, el escritor va a explicar acá cuál es la razón, cuál es el propósito, que lo vemos ahí mismo en el versículo 14, cuál es el propósito de que Jesucristo se haya encarnado. ¿Es lo que dice ahí la Biblia? Ahí está, para destruir por medio de la muerte la que tenía. El que se aquí me escucha, yo tengo el padecimiento del pastor. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. Vean cómo es esto. Al que tenía el dominio sobre la muerte lo destruye con la misma muerte. Entonces, ¿por qué se tiene que encarnar Jesús?
Ha morido. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Pero ¿por qué se tiene que encarnar? No puede morir. Exacto. Bien, hermano. Está en la jugada. Así se estudia la Biblia. Cabal, porque Dios no muere. ¿Por qué Dios no muere? ¿Por qué? Porque es eterno. No tiene principio ni fin. Pero para destruir al que tenía dominio sobre la muerte, tenía que destruirlo con la misma muerte. Para demostrarle que la muerte en realidad es dominio del Señor. Al que supuestamente tiene dominio sobre la muerte, lo destruye con la misma muerte, para demostrarle que no tiene, en realidad no tiene potestad sobre la muerte. Entonces, exactamente como Dios no puede morir, toma la condición de hombre para poder morir como mueren los hombres. ¿Y por qué mueren los hombres? Bueno, otra pregunta. ¿Por qué mueren los hombres? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay que retroceder un poquito para recordar cuál es el concepto bíblico de la muerte. ¿Qué es la muerte para la Biblia? La muerte en la Biblia no es solamente la separación del espíritu con el cuerpo, ¿verdad? Que es lo que nosotros entendemos, lo que el mundo entiende que es la muerte. Cuando el espíritu, el alma se separa del cuerpo. Pero para la Biblia la muerte significa algo más. ¿Qué es la muerte para la Biblia? Es una separación también de Dios y el hombre. La relación entre Dios y el hombre se rompe y ahí comienza la muerte espiritual del hombre, que es peor que la muerte física. Porque la muerte espiritual supone una separación eterna entre el Creador y la creación. Y esa separación eterna, al final de la culminación de los días del hombre aquí sobre la tierra, se va a traducir en condenación eterna. Esa es la muerte espiritual. Lo peor que le puede pasar al hombre es estar alejado de su Creador, porque alejado de su Creador no hay esperanza. Y hay temor. ¿Por qué hay temor? Porque hay muerte. Entonces el hombre fuera del Señor, o el hombre que no está en Cristo, está esclavizado por el temor. El temor a la muerte. Todos los hombres le tienen temor a ese suceso desconocido que es la muerte. Todos los hombres saben que van a morir. Sobre todo los ateos saben que van a morir. Y saben que son materia finita. Solo que ellos suponen que cuando el hombre muere, o cuando la Biblia no cree que el espíritu y el alma se separan del cuerpo, pero cuando eso sucede, cuando el hombre da el último aliento de respiro, terminan los días del hombre. Y ellos creen que ahí terminó todo. Pero muy adentro de ellos saben que eso podría no ser así. O sea, hay un margen de duda que ellos jamás lo van a confesar. Pero ahí está. Esa sensación de que, ¿y si no es cierto? ¿Y si despierta en otro lugar? ¿Y si al cerrar los ojos después de ese último aliento hay algo más? Eso está ahí, puesto por el Creador mismo. Ese conocimiento, podemos decirlo así, ese conocimiento intrínseco entre el bien y el mal que todos tenemos, que todos desarrollamos, todos los hombres, todas las criaturas a medida van creciendo, van desarrollando esa habilidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Estén o no estén, hayan crecido o no hayan crecido en una iglesia. No se necesita una iglesia para que el hombre sepa lo que es bueno y lo que es malo. Todos lo saben. Aquí hay personas que no se criaron en una iglesia cristiana. Vemos algunos que sí, yo desde que tengo memoria voy a una iglesia evangélica. Pero hay varios de aquí de ustedes que no. Quienes no nacieron en un lugar cristiano. ¿Quién más? ¿Se acuerdan ustedes? Desde pequeños, desde antes que estuvieran en la iglesia, sabían lo que era bueno y lo que era malo. Algunas cosas porque sus papás se las decían, pero otras
uno solo. Porque cada vez que hacíamos cosas malas había algo que nos decía a nosotros que habíamos actuado mal. Entonces, ese mismo conocimiento que muchos hombres no saben de dónde viene, ese conocimiento entre el bien y el mal hace que también el hombre suponga, entienda, hay algo muy adentro de él, pues a pensar que tarde o temprano va a dar cuenta de lo malo que hizo. A alguien, a un ser, a una fuerza, a una energía. Entonces nosotros creemos que es a Dios. Entonces ese conocimiento que está en el hombre, de saber que tarde o temprano, incluso los que estamos aquí que no somos tan cristianos, o algunos que pueden estar acá que no son cristianos, pero vienen a la iglesia. Ustedes más todavía, porque están oyendo de que se habla de juicio y toda la cuestión, saben que tarde o temprano van a dar cuentas al Señor de lo que hicieron. Cuando se mueran, todos vamos a estar frente al Creador. Eso lo sabemos nosotros que estamos familiarizados con el lenguaje bíblico. Los que no, solo saben que a alguien le van a dar cuentas. A la vida le dicen, a la naturaleza, lo que sea. Entonces, esa sensación es puesta por Dios mismo para que el hombre busque a su Creador. Como bien lo explica Pablo allá en la carta a los Romanos. Te invito a que vaya y lea la carta a los Romanos, porque es en el capítulo 12. Dice Pablo que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de los hombres, por lo cual nadie tiene excusa. Entonces eso de que nunca llegó un misionero no es excusa. De acuerdo a la Biblia, no es excusa. La gente no se va a perder por no haber escuchado el Evangelio, porque la ley de Dios está escrita en sus corazones para que busquen al Creador. Y en esa búsqueda del Creador, Dios en su misericordia se revela. Eso sí es, de acuerdo a la Biblia, así es. No estoy diciendo que entonces no debemos ir a predicar, no, porque se puede ser el medio que Dios está ocupando en su misericordia para llegar a ellos. Pero el hombre, dice Pablo en Romanos, en lugar de adorar al Creador, adorar a la criatura. Y comenzaron a adorar al sol, a la rana, al cocodrilo, al elefante, a la piedra, al río, al mar. El hombre en su misma perdición, de no querer buscar al Creador, busca a la criatura y ahí se pierde. Entonces Dios ahí lo deja. No porque no tengan la capacidad de buscar al Creador, porque el hombre es un ser espiritual, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. O sea, el hombre puede hacerlo, los animales no pueden hacerlo, porque ellos no están hechos a imagen y semejanza del Creador. Los hombres pueden hacer en cualquier parte del mundo, los hombres pueden buscar al Creador. Bien, no sé por qué dice todo este paréntesis, igual estamos aprendiendo. Bien, entonces, como decimos, como hemos dicho, el propósito de la encarnación de Jesucristo es destruir por medio de la muerte el que tenía el dominio de la muerte, ya que la paga del pecado es muerte. Entonces todos los hombres estaban condenados a la muerte por cuanto todos pecaron. Entonces todos los hombres teníamos que morir, hombres y mujeres teníamos que morir porque todos pecamos. Pero el interés del Señor es su misericordia que el hombre vuelva a ese estado inicial de relación con su Creador. Pero no puede volver porque hay pecado. Y acuérdense, Dios es amor, pero también es justo. Y el pecado lo debe castigar. Es algo de su naturaleza. Él no puede evitar eso, porque es justo. Él no puede dar por inocente al culpable. O sea, el que pecó. O sea, por eso es cierto el versículo que dice: alma que pecare, se morirá. Eso sí es. Entonces, si aquí hay pecadores que no le han entregado su vida a Cristo, van a morir. Pero no se refiere la Biblia a la muerte de cuando ponemos el ataúd acá. No es esa muerte a la que se refiere, sino a la separación entre el hombre y su Creador. Porque hay muchos muertos que todavía no hemos velado. O sea, simplemente estamos esperando el momento de hacerlo oficial.
pero muertos ya están. ¿Por qué? Porque están separados de su Creador. Y gente que vive en desesperanza. Gente que no se aguantan ni ellos solos. Gente que no le hallan sentido a la vida. ¿Por qué? Porque no tienen conexión con su Creador. No tienen la gracia que se les tiene. No pueden recitar ese versículo con toda seguridad, como dijo el salmista, en paz me costaré. Y así mismo de vida. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en el Señor. Saben que el día que mueran están perdidos. Y no se dan cuenta que ya están muertos. Que hoy ya están viviendo eso. Lo que estamos en Cristo, no estamos así. No estoy diciendo que no sigamos pecando, no seguimos pecando. Pero tenemos esperanza en Cristo. Jesucristo para nosotros, esperanza de gloria. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no porque dejemos de pecar, no, porque hemos confiado en los méritos de Cristo. Y cuando depositamos nuestra confianza en los méritos de Cristo, el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo y nosotros ya descansamos en Él, porque el Espíritu Santo comienza la obra regeneradora en nosotros. Lo que antes no podíamos hacer, el Espíritu Santo lo ha comenzado a hacer. Esa cosa que no podíamos dejar, el Espíritu Santo se ha encargado de que las dejemos. Y estamos tranquilos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces le digo, ahí hay muchos muertos, ¿no? Entonces, por esa necesidad básica del ser humano de pasar de la muerte a la vida, es que el Verbo de Dios se encarna. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía potestad sobre la muerte. Porque el reino de Satanás es un reino de pecado y de mentira. Y por consiguiente un reino de muerte. Es lo que produce. Mas yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengáis vida. Y vida en abundancia. Jesucristo no produce muerte. Jesucristo produce vida. El camino de Satanás es de muerte. Porque todo el tiempo está induciendo al pecado. Y el pecado produce la muerte. Jesucristo dijo, pero he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Ahora, siendo hombre, puede destruir a la muerte. ¿Por qué? Porque puede sufrir la muerte. La muerte que los hombres, ahora, ¿cuántas muertes sufre el hombre? Dos, ¿verdad? Todos los hombres sufrimos la muerte física y sufrimos la muerte espiritual. Jesucristo vino, se encarnó para sufrir nuestra muerte también. La muerte física y la muerte espiritual. Para que de esa muerte el hombre mismo pudiera ser librado por la muerte de Jesucristo. Nosotros ya no tuviéramos que padecer la muerte. Ahora, nosotros ya no le tenemos miedo, o no deberíamos tener miedo. Entiendo que algunos tengan miedo, no porque no sean salvos, sino porque quizás de todos no hemos entendido esto. Pero nosotros ya no le tenemos miedo al féretro. Ya no nos da miedo pasar por una funeraria. Ya no nos da miedo que nos tomen medidas. Comenzar a hacer planes para el día de nuestra partida. Porque es de sabios también dejar las cosas en orden. Sobre todo los padres de familia. Es prudente, y sobre todo si son cristianos, que se vayan adelantando a ese hecho. Pero ya no lo ven con miedo. Ya no sé por qué me estás hablando de eso, no sabes. No tenemos problema con eso. ¿Por qué salarnos? ¿En qué momento hablar de la muerte es salarnos para nosotros? ¿Verdad? Ya no, porque nosotros ya tenemos vida. No hay manera que moramos. No hay manera, porque ya estábamos muertos. Y estando muertos, pasamos a vida. Ya pasamos de la muerte, del reino de la muerte, al reino del amado Hijo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a pasar después? En ese momento que nos pongan en el féretro, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Se oficializa la vida eterna. Nada más. Entonces usted ya está libre. Usted sí puede decir, yo puedo decir cuántos vivos hay acá en los dos sentidos. Todos estamos vivos. Los que hemos creído en Cristo tenemos vida eterna y vida en abundancia. Nosotros sí podemos recitar como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré. No estoy diciendo que de repente no padezca de insomnio, no, pero por otras razones. Ya no porque estoy cristiano, es que te murió. ¿Se entiende?
viendo el demonio, moviendo cacerolas, ya tenemos miedo a eso, porque ya pasamos de la oscuridad al reino del amado Hijo de Dios. Ya esas cosas no tienen potestad sobre nosotros, ya tenemos miedo de eso. Ellos nos asustan con el petate del muerto, porque tenemos vida en su nombre. Amén. Entonces, lo que hace el Señor, digo, es padecer nuestra muerte. Destruir en este caso, cuando dice el escritor, para destruir a través de la muerte, que tenía dominio sobre la muerte, el término destruir no se refiere a eliminar. No está diciendo el escritor que va a destruir al diablo en el sentido que lo pulverice, ya no existe más el diablo. No. Lo que está diciendo el escritor con el término destruir es reducir a la impotencia a Satanás. No es que Satanás deje de existir, no, existe, pero lo reduce a su mínima expresión. O sea, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. La muerte sigue operando, porque el término destruir, como les digo, no quiere decir eliminar. Va a llegar un momento en que la muerte va a ser destruida, pero es el último enemigo del Señor que va a ser destruido. En este momento la muerte no es destruida, Satanás no es destruido, pero sí es reducida su capacidad, su potestad, su dominio sobre aquellos que hemos confiado en Jesucristo. Entonces, lo que Satanás puede hacer con los hombres, o la forma en la que Satanás atemoriza a los hombres, por las razones que los atemoriza, y nosotros ya no tiene efecto. Porque con su muerte ha destruido al que tenía potestad sobre la muerte, en nosotros en este caso. El diablo está destruido. El diablo está vencido con la muerte de Jesucristo y su resurrección. La muerte fue destruida. Pero aquellos que no han puesto su confianza en los méritos de Cristo siguen bajo la potestad de Satanás. Y por lo tanto, de la muerte. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Cuál es el efecto que ocasiona el pecado? Muerte. Nosotros ya no nos ocasiona eso, porque ninguna condenación hay para lo que sea en Cristo Jesús. Entonces, en nosotros el poder del diablo y por lo tanto el poder de la muerte ya no surte ningún efecto. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: mientras vosotros estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo, perdonándonos todos los delitos. Versículo 14: Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado del medio al clavarla en la cruz. Versículo 15: también despojó a los principados y a las autoridades, que los exhibió como espectáculo público, haciendo triunfar sobre ellos en la cruz. A mí me parece que no hay un versículo más claro que hable que el poder de Satanás sobre nosotros está anulado, porque Él, estando nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Entonces yo no entiendo por qué los cristianos seguimos ministrando nosotros mismos liberación. Y liberación de maldiciones, y no sé qué. Si ya estuvo. Nosotros ya somos libres. Yo he llegado a sospechar y casi concluyo que es una manera de tener a la gente atemorizada y siguiéndonos aquí en los cultos, ¿verdad? Para que no deje de asistir a los cultos. Entonces el próximo domingo va a haber un culto de liberación. Así que venga, ¿liberación de qué, hermano? Pues no podemos hacer los cultos de liberación nosotros, porque la liberación ya se dio cuando.
En la resurrección. ¿Perdón? En la resurrección. La resurrección de Cristo. Jesús, bueno, aquí en 2 Colosenses, en la cruz, ¿verdad? Porque obviamente se consuma con la resurrección. ¿Y hace cuánto pasó eso? Che, 2000 años. No sé si me voy a entender. Nosotros, hermano, usted ya es libre. Hermanos que nos están viendo de la iglesia que sea, usted ya es libre. No es cierto que vamos a orar nosotros para que el Señor le rompa las cadenas de no sé qué. Ya están rotas. Ya están. Si quieren, lea de nuevo ahí Colosenses. Se está diciendo la Biblia, mi hermano. Una cosa es lo que digamos los predicadores, y otra cosa es lo que diga la Biblia. Y a eso me refiero yo cuando les digo constantemente que si somos una iglesia evangélica, nos vamos a pegar al texto bíblico. Y si lo que alguien está diciendo no se apega al texto bíblico, entonces quien está mintiendo es el que está diciendo. La Biblia no miente. No miente. Y ahí está clarito. Dice que él agarró el acta de decreto que nos era contraria. Pues ahí le ponen maldiciones de no sé qué. Se ponen a estar administrando liberaciones de qué. ¿Han oído ustedes qué hacen ahí? Administraciones de liberación. ¿De qué liberan? ¿De qué? ¿De qué? Ah, de maldiciones financieras. ¿De qué más? Maldiciones generacionales. ¿De qué otra cosa? ¿De qué? Hechicerías a nosotros los hijos de Dios. Cuando dice Pablo, se lo dice a los colosenses, dice, él anuló, no dice anulará. ¿Hay una diferencia en anulará y anuló, verdad? Dice, él anuló el acta que había contra vosotros. Hechicería, eso es, ¿verdad? Un conjuro en contra de nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Ya está anulado. Dice, hermano, usted le han hecho un trabajito. No, puede ser. No estoy diciendo que no. No, ¿cómo no? Alguien le puede hacer un trabajito. El asunto es, ¿va a tener efecto ese trabajito? No puede. Porque el acta de decreto que había contra nosotros quedó anulado. ¿Y qué es anulado? Ya no tiene efecto. Cuando a un contrato le ponen el sello anulado, usted ya no puede reclamar nada, porque está anulado. ¿Y cuándo hizo Jesús eso? En la cruz. En la cruz, no en el culto de liberación. No en un viernes de liberación de maldiciones generacionales. Que su tatarabuelo fue alcohólico, usted va a ser alcohólico. Son así, somos hijos de Dios. Usted paga su propio pecado. Eso sí es. O sea, lo que Pablo sí enseña, dice, hermano, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Porque el hombre siembra su cosecha. Quiere decir que si usted, siendo cristiano, se porta mal, no lo dude. Nuestro Padre que nos ama nos va a corregir. Pero esa es disciplina del Señor. No es maldición del pecado. Si usted toma malas decisiones financieras, y no se va a curar eso. Esas malas decisiones no se van a curar como un culto de liberación financiera. No es así. No es así. Lo que usted necesita es sabiduría para administrar sus finanzas. Eso es lo que necesita. Y Santiago dice, aquel que se cree falto de sabiduría, ¿qué dice? Señor, se lo va a dar abundantemente. Es que traemos aquí nuestras deudas y las ponemos al altar y que se las consuma con el fuego santo. Ya estuvo. El día de mañana que usted vaya al banco, el banco le va a llamar y va a decir, ¿qué va a creer? La mora que tenía ya no está. No, hay milagros. Mira, pero no estemos esperando que así no va a solucionar todo. Porque Dios no bendice gente insensata. Y cuando nosotros por nuestra insensatez, por nuestra avaricia, por nuestra codicia, por nuestra falta de prudencia, por nuestro egoísmo algunas veces, tomamos malas decisiones financieras.
Estamos comprando cosas que no podemos pagar porque el vecino. No andan en iPhone porque si gasto más de lo que gano, el Señor no nos manda eso. El Señor no nos manda andar acumulando cosas y me voy de viaje para tener fotos para publicar en Facebook, en Instagram y todas las cosas y no puedo pagarla. El hermano. ¿De qué estamos hablando? De un hermano imprudente, un hermano insensato, que no va a salir de ese agüite en un domingo de liberación financiera. Va a ser así. El Señor le va a dar su lección y va a decir, muchachito, que no te dije yo, que no te hagas tesoros en la tierra. Si no haces tesoros en el cielo, en tu lado. Vivir tu vida. Vivir tu realidad, poner un pie en la tierra. Esto ganás, esto gastás. No puedes tener iPhone. No tienes iPhone. Comprate el Nokia. Ese fue uno padrito. Es andar. ¿Y cuál es el problema, pues? No, si aquí el 90% de los salvadoreños son pobres. ¿Y qué andamos pantallando nosotros? Ahora, si quiere conseguirse algo y con prudencia usted lo planifica y ahorra y lo programa bien y dice, no, si lo puedo pagar, se endeuda de manera responsable, dice, sí, puedo estar pagando esta cuota, no estoy diciendo que no se endeude. Hay muchas cosas que solo las tiene que estar endeudándose. ¿Qué es tu celular tema financiero? ¿Qué me debe? Usted se puede endeudar, pero usted lo tiene cuadriculado. Usted dice, eso no me alcanza para ir pagando esta cuota. No hay problema. Eso es de sano, usted lo planifica. No está comprando a los locos cuando llega, pagaron hoy, ya el miércoles ya no tiene. Eso es imprudencia. No, claro, de repente van a surgir emergencias, que a todos nos pasa. Y a mí sí remójense. Sí me han prestado, vean con más, pero las emergencias no pasan a cada rato. ¿Sí? Bien, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Entonces, el acta de los decretos que estaba contra nosotros ya no tiene efecto. Hermano, pero yo oigo en la noche que me van a mover la cama. Hermanito del Señor, hermanito lindo, hermanita linda, sí existe el mundo espiritual, sí existe, sí hay demonios, hay gente que es poseída por demonios. Eso es cierto. No como aparece en Hollywood. No así, no de esa manera. No como aparece en El Conjuro, divulgado así. Ay, ya va a salir la otra. No de esa manera, eso es ficción. Pero sí existen las posesiones. Dice la Biblia que el Señor liberó a muchos de espíritus demoníacos, de gente endemoniada. Pero era gente que no conocía al Señor. María Magdalena la liberó de ¿cuántos espíritus? 7 espíritus. Sí, era una persona que había una posesión demoníaca en ella tremenda. Estaban los 2 gadarenos también, ¿se acuerdan? ¿Cómo te llamas? Le dijo el Señor. Me llamo Legión. Había una cantidad de demonios que ni siquiera las cadenas que le ponían a la gente lo podían contener. Tenía una fuerza extraordinaria por la fuerza de las tinieblas. Pero un hijo de Dios, ¿no? Un hijo que está en la luz, en quien mora el Espíritu de Dios, ¿cómo va a llegar Satanás? ¿Desde cuándo ha podido más un demonio que el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, pero hermano, que siento aquí una opresión. No, a usted le hace falta hablar. A usted le hace falta leer la Biblia. A usted le hace falta congregarse un poquito más. Lo que a usted le hace falta es poner un poco más su confianza en el Señor. Eso es lo que le falta. No cómo está logrando por liberación de demonios a usted, hermano. ¿Cómo está liberando de demonios a Joelito? Lo decimos así pues, de forma como coloquial, ¿verdad? Se le metió, digamos, en el Satanás. Es un decir. No es que verdad se le haya metido, digamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en él. Es como que el diablo le dijera al Espíritu y le va a salir tu resto, no entra Dios. Cuando si nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ahí está
el sello que dice es mi propiedad, aquí no entra nadie, ya estoy yo ahí, ya estoy morando. Y el que el Señor toma en su mano, de ahí nadie lo arrebata, dijo el Señor Jesús. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro de la vida, de la muerte, ni principados, ni potestades. Entonces, ni el espíritu de su abuelita, ni del vecino, del que me están jalando la pata, hermano, eso no va con nosotros. Créale eso a alguien que no conoce al Señor. Puede ser que sí, llegue un gato negro y le habla y toda la cuestión. Eso no puede pasar con usted. Consejo número 1: lea más la Biblia, ore más, visite más la iglesia, congréguese más, interactúe más con personas que compartan su fe para que vayan a crecer en el conocimiento de la palabra. Primer consejo. Segundo consejo: debe estar viendo ya tanto lado. Deje de sugestionarse, porque la mente es así también. La mente es capaz de sugestionarse y de crear figuras mentales increíbles. La mente así es. De repente uno está expuesto a tanto volado, o no le ha pasado. Usted ve una película que lo impacta, está soñando en la noche. No todo, pero que de repente el impacto que tenga, o algo que sucedió en el día, que lo impactó tanto que de repente lo está soñando. Ya, pero esa es una afectación emocional. Es que una vez hermano estaba soñando, porque es de los mejores sueños que he tenido en mi vida. Una vez yo estaba soñando que yo era Batman. Definitivamente Dios no me estaba hablando ahí. Pero así es la mente. ¿Cuántas cosas no soñamos nosotros? ¿Cuántos no han soñado que se mueren? Que van cayendo, o cuántos no han soñado el peor sueño que uno puede tener. ¿Cuántos no han soñado que se muere su mamá? Y nos hemos despertado llorando, ¿verdad? Con angustia. Y no es día de la madre, pero vamos a ir a abrazar. Todos hemos soñado, es seguro, pero es la mente que nos hace eso es normal. Entonces, hay iglesias, hay congregaciones en las que todo el tiempo están hablando de demonios, de liberación, de exorcismo, que el espíritu no sé qué, y en todos los cultos reprenden a Satanás. Entonces es lo que le están metiendo a la gente en todos los cultos que van. El segundo desayuna, almuerza y cena con demonios. Tristemente, sí es. ¿Qué pasa? Entonces, estos hermanos andan viendo demonios en todas partes. En todas partes, y todo el demonio que el demonio cae, y andan reprendiendo en todas partes. Sí, porque ese es el lenguaje. Entonces la mente está sugestionada y de repente hay supuestas manifestaciones en los cultos. O sea, comienzan con sus cultos de avivamiento y de repente un hermano le agarró allá. Se comienzan a administrar liberación. La mente es sugestionada. Me van a disculpar, hermano, pero leyendo la Biblia. La Biblia dice que el acto que había contra nosotros está anulada. Entonces no puede ser una manifestación del demonio, no puede ser una manifestación de Satanás, porque dice la Biblia, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dice, el acta de decreto que había contra vosotros fue anulada en la cruz. No hay efecto, no tiene. Pasamos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, ahí estamos, en el reino del amado Hijo, ahí está usted. Estamos nosotros, todos los que han creído en Jesucristo, ahí estamos. Entonces, ¿eso qué es? Sugestión de la mente. No podemos decirlo de otra manera, porque la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, la Biblia nos obliga a evaluar ese espíritu. Como leímos ayer, que Juan nos manda a probar los espíritus. Lo que menos nosotros hacemos con ese tipo de manifestaciones es probarlos. Porque inmediatamente el hermano que está por el micrófono dice, ahí está Satanás manifestado, todos queremos que Satanás. O decimos a un hermano le agarra por ahí de otra manera, dice, ahí está el espíritu moviéndose. Y no probamos los espíritus. Y Juan nos dice, probar los espíritus, porque no todos proceden de Dios. O sea, muchas veces en congregaciones así muy extrovertidas, ¿verdad? Y muchos lados así se da ese tipo de cosas, es la sugestión de la mente. Dice Pablo,
Por tanto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos y sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué? ¿No lo escuché bien? ¿Vuestro culto? No, pero escuché todo lo que me están oyendo. ¿Qué vuestro culto? Racional, ¿qué quiere decir? Verdo, pensado, analizado. No que venimos acá que nos den éxtasis. Ay, papá. Ay, el Señor me tocó. Puede ser. Como viene al culto acá, el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No incluye la mente, es una mente. En donde el culto tiene que estar todo el tiempo conectado conscientemente con el Espíritu Santo. Amén. Conectado conscientemente y analizando y probando los espíritus. Nosotros hemos dicho, cuando aquí les estamos predicando nosotros, que atento, no todo amén, yo todo el día amén. No. Todos digan amén. Pero digan, no se hagan infierno, porque no se amén. Se ha olvidado que hay predicadores que cada rato uno. Digan amén, los que son santos digan amén. ¿Qué los santos tienen la Cristo? ¿Qué bonito tienen la Cristo? El que salte se va para el cielo. El que salte se va. Cosa completamente diferente, hermano. Nosotros como son aquí. Bueno, si no agarran algunos predicadores también, ¿verdad? ¿Cuándo dicen amén? Hola, para romper el tiempo. Uno se sube acá nervioso. Uno no sabe cómo arrancar. Por muy preparado que esté, no sé, una manera de romper el hielo. ¿Cuánto están alegres, hermano? Yo por eso se lo digo. Pero están contentos de estar juntos. No saben nada, ni se idea. Según los hermanos se la agarra. Y en medio de la predicación también. ¿Verdad que cuando se nos va la escucha? Cuando dice hermano, no te gloria a Dios. Así. Dice Pablo, no, ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensante. Por eso Pablo también después dice, oraré en el Espíritu, no claro, oraré pero en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, no claro, pero también voy a cantar con el entendimiento. Amén. Siempre los sentidos pendientes. O sea, aquí cuando venimos a adorar al Señor, tenemos que estar adorando al Señor conscientemente. La fe no es una actitud ciega en la que yo doy por sentado todo lo que me dice, entonces lo voy a hacer sin cuestionarlo. No, nos dice probar, porque no todo proviene de Dios. Lo único que es fiel, la única profecía segura es la palabra del Señor. Entonces, se lo he dicho aquí a los hermanos un montón de veces. Yo le venga a decir, así me dijo el Señor que le dijera, no es cierto. No me ha dicho nada. Es que el Señor me habló anoche y me dijo, no. De la misma manera que el Señor me habla a mí, es que le habla a usted y a través de ese libro. La única manera en la que yo puedo decir, así dice el Señor, es que estoy leyendo un pasaje de la Biblia. Yo le puedo decir, así dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, porque dio a su Hijo unigénito. Ahí sí puedo decir yo con toda seguridad, así dice el Señor. Le digo, al menos a mí, Dios no me habla así. No sé si usted, no sé si algún hermano de la iglesia dijo allá ahora, Dios le habla así. Yo estoy casi seguro que no. Dios les hablaba así a aquellos hombres, porque la Biblia no estaba escrita por la Biblia. Se le revelaba a Moisés y le hablaba y le hacía porque los mandamientos no estaban escritos. Porque le habló a Juan, le habló a Pedro, a Pablo, a Pedro, porque la palabra no estaba escrita. Pero una vez escrita la palabra, ¿qué más tiene que hacer el Señor? De hecho, hasta seríamos nosotros irrespetuosos en pedirle al Señor una revelación diferente a lo que ya está en la Biblia. Unas veces que me he atrevido ya en mi ignorancia, ya hace varios años, decir, Señor, háblame. Deja que el Señor me haya hablado, pues. Me hace recordar que ahí está.
¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Si quiere escuchar al Señor, abra su Biblia. Bien, si nosotros aquí en esta presente dispensación de la gracia tenemos la enorme bendición que no tenían antes, que el Señor nos habla en cualquier momento. En el momento que usted quiere que Dios le hable. Y no por un éxtasis especial. No es porque pasó en ayuno 40 días y 40 noches. No, solo porque abre la Biblia, porque ahí está la palabra del Señor. Usted solo le pide al Espíritu Santo que le dé el entendimiento para poder comprender su mensaje, que se lleve el reloj. No estamos hablando de eso. Resulta de que el acta de los decretos que viene entre nosotros ya está poniendo nada. No hay ninguna influencia, no, creo que lo dije mal, sino ningún poder sobrenatural, una fuerza de las tinieblas que tenga potestad sobre nosotros. No hay, porque ya está vencido Satanás. Esa acta ya está anulada. Entonces, dice Pablo el escritor de los Hebreos, que el que tiene el poder sobre la muerte es el diablo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, y como el padre de toda mentira es Satanás, porque él miente desde el principio. Todos los que practican el pecado son hijos de Satanás. Así le dijo Jesús a los que lo estaban escuchando en ese tiempo. Les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. No llames al Padre Celestial de su padre, porque usted comete pecado. De su padre es el diablo. O sea, es el momento que pecamos. Recuerdo que en un momento hablamos de que el hombre se dio como la parte del señorío. La autoridad que tiene heredado sobre la creación. Sí. Y eso también, digamos, o Dios le permitió, le hizo cosechar de la muerte. Lo que pasa es que la muerte consiste, en muerte bíblica, consiste en la separación de la relación del hombre con Dios. Y el hombre peca por la influencia del diablo. En este caso, de Adán y Eva. Peca por en realidad todo, no influencia directa, pero el pecado es introducido al mundo por Satanás. Que llega, confunde a la mujer cree a la palabra del diablo más que a la del Señor, cede y peca. Y llega donde el hombre escucha la voz de la mujer más que la voz de Dios y peca. Y ahí el hombre comenzó a pecar. Ya no por influencia directa de Satanás, pero detrás de todo está Satanás. O sea, por eso. O sea, el imperio es una manera de decirlo. No es que básicamente así sea. Porque al final, con la resurrección de Cristo, por eso que dice el escritor, que viene a destruir por la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. O sea, decía al principio, no es que el diablo tenga la muerte. El Señor lo que le demuestra a Satanás, a todos sus seguidores, es que la muerte, lo que él creía que tenía, o cómo está llevando a los hombres a perdición a través de la muerte, porque lo confunde, hace que escuchen otra voz y no la palabra del Señor, entonces lo mata, dice él. Pero el Señor le demuestra que Él es el dueño de la muerte, porque le da al hombre el medio para escapar de la muerte. Entonces, en realidad, el diablo no tiene el poder sobre la muerte. Esa es una manera de decirlo al escritor, porque todos pecamos. Y hay muchas personas que deciden seguir viviendo en pecado. Entonces están viviendo en el reino de Satanás. Pero el medio para que todos los hombres se salven, ahí está. Eso quiere decir. ¿Qué pasaría si todos los hombres creen en el Señor? Murió el imperio de la muerte. Satanás sabe que no puede, pero como Satanás nos conoce, tiene más de 6,000 años de estar conociendo la raza humana, sabe cómo hacernos caer. Entonces, cree que está en el control. Pero viene un hombre, viene un ser que es igualito a nosotros, que siente, que se frustra, que se duele, y que él sabe que es el Hijo de Dios, pero está hecho hombre. Dice: esta es mi oportunidad. Aquí lo puedo matar. O no sé. Aquí esto es claro, eso no le dice la Biblia. O no sé si él sabía. Yo más creo en otro. Él sabía que había venido el Hijo de Dios. Y era a morir. Su misión era morir. No creo yo que el diablo haya querido matar a Jesús.
Yo creo que lo que más quería era evitar que muriera. No, y lo puedo asegurar. En una ocasión cuando Jesús iba caminando y le iba diciendo a sus discípulos, voy a Jerusalén. Y ahí les he entregado en manos a los impíos. Voy a morir, me va a hacer esto. ¿Y se acuerdan de la reacción de Pedro? ¿Qué le dice Pedro? No, Jesús, vayamos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le dijo Satanás lo que lo estaban matando. Porque yo, oye, sí, con la Biblia podemos decir esto, ¿verdad? Creo que Satanás sí sabía cuál era la misión de Cristo y tenía que impedir que Jesucristo muriera. Y usa a Pedro. Pedrito, el que acababa de decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hasta los más espirituales, ¿verdad? Hasta los profetas. De repente entramos en esos momentos de debilidad, de varío, nos equivocamos, hermano. Si no somos perfectos, nos equivocamos, vamos a meter la pata más resbalada. Así que usted no pierda tiempo en enojarse conmigo ni con los pastores, porque somos humanos. No agarre cólera ajena. Somos humanos, y el día que nos muramos, le vamos a caer más de una vez. Entonces Pedrito acababa de decir, sí Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesús lo exalta y le dice, Pedro, lo que has dicho no te lo he revelado carne ni sangre. Por lo tanto te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, que era Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y pone a Pedro en una posición diferente a la de los otros apóstoles, que es una posición que Pedro desempeña, lo vemos ahí en Hechos, como un fundamento de la iglesia. El primer mensaje que se predica, ¿por quién es? Pedro. ¿Quién es el primero que le predica a los gentiles? Pedro. Por eso la canción de Pedro. Pero era una autoridad, por la autoridad que le había dado el Señor. Claro, esto no habla del primer papa, no tiene nada que ver con eso. Pero sí habla de alguien que tomó autoridad sobre los 12, que era el líder de los 12. ¿A quién le dice el Señor Jesús después de haber resucitado? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? A ver, pues, tú sabes, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Se lo dice a Pedro. Pedro se volvió el líder de la iglesia en ese momento. Claro, el que más trabajó y el que más aportó fue Pablo al final. Pero Pedro es reconocido como los pilares de la iglesia. A veces Pedro, el que el Señor le reconoce ese liderazgo, esa autoridad por su misericordia, después le está diciendo, aléjate de mí, Satanás. Porque el diablo quería impedir que Jesucristo muriera, porque al morir Jesucristo y al levantarse de la cruz, le da a todos los hombres la facultad para vencer a la muerte. ¿Qué es lo que él tenía? Lo único que tiene Satanás, el Señor se lo quita demostrando, no, esto es mío. La muerte nunca se lo tuve. Siempre es mío. Yo tengo autoridad sobre todo. Y miren, que es lo más especial. Que todas las cosas, esa autoridad, ¿verdad? Que el Señor le da al hombre al principio y que el hombre la cede por su pecado, por su concupiscencia, la cede, esa autoridad sobre la creación, el Señor se la vuelve a dar a aquellos que creemos en Cristo. Por eso que Pablo le dice a los Corintios, de ustedes es todo, tanto la vida, la muerte, como los ángeles, el cielo, la tierra, todo es vuestro. Tanto Apolo, tanto Pedro, Cefas, todo es vuestro. La vida y la muerte es nuestra. Dice, ya no hay nada que temer. Y dice el escritor de los Hebreos más adelante, que ese es el propósito de la muerte, ¿verdad? Vencer, ese es el propósito número 1. Vencer al que tenía la autoridad sobre la muerte, vencer por la muerte que tenía la autoridad sobre la muerte. Pero el segundo objetivo de la encarnación de Cristo está en el versículo 15. Dice, para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud, porque ese temor a la muerte vuelve esclavo al hombre. Y todos los hombres están, le decía al principio, saben todos los hombres que tarde o temprano
le van a dar cuentas a alguien, alguna fuerza, alguna energía, algún espíritu. Y viven en esclavitud. Y esa sensación de querer los hace buscar otras cosas, ¿no? Como bien dice Pablo, algunos están buscando la creación y no el creador, y viven esclavizados por eso. Si no hay manera que logren salir de ahí. Nadie, ningún hombre puede salir por su cuenta de ese estado, no puede. Lo han intentado por milenios y no ha podido el hombre por sus medios. Porque el único medio de salir de esa condenación de la muerte es a través de Jesucristo. Entonces, solo el hombre que busca a Jesucristo es libre de esa sensación de temor. Entonces, nosotros por eso es que hemos sido hechos libres. Nosotros ya no tenemos ese temor en la mente. Entonces podemos respirar tranquilamente. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estamos en el reino del amado Hijo. Ya no hay nada. No hay nada. Nadie nos puede arrebatar de su mano. La gracia del Señor nos ha envuelto. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Figuradamente. Nosotros no nos pasamos cubriendo con la sangre de Cristo. Hermano, antes de salir, cúbrese con la sangre de Cristo. Cuando se sube el bus, cúbrese con eso. No se dan cuenta que ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo se dio una vez para siempre. Y nos la derramó en nosotros. Esas son unas expresiones más de ¿qué? Gente supersticiosa, ¿verdad? Eso no se cubre con la sangre de Dios, se siente todo eso seguro. Salen de la casa, ¿verdad? A hacer el viaje y van, después se ven, ay, no me cubrí con la sangre. No, me cubro. Estamos tranquilos. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No se toque a Cristo como su Salvador. Está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Entienden? El ángel del Señor acampa de aquellos que le temen. No está diciendo que salga de casa sin pedir al Señor que vaya, Señor, voy a salir. Sí, está bien. De repente se le chicoteó, hermano, aún así el Señor sigue estando con usted. Y el ángel del Señor está con usted. ¿Por qué? Porque usted es su hijo, usted es su herencia. ¿Entiende? Por usted el Señor dio su sangre. No creo que no lo va a cuidar. No creo que no lo va a cuidar. ¿Quién descuida algo que le ha costado tanto? ¿Quién lo hace? ¿Se acuerda de algo caro que ha comprado? Algo por lo que pasó ahorrando y todo, y lo maltrata. No, si no dejan que nadie lo toque. Él lo tiene, ¿verdad? Cuando compramos lociones caras y no las usamos para gastar. Yo tenía un amigo, no sé si me he contado, que allá en aquel tiempo comenzaban a hacer los celulares, me contó, y me dijo, yo tengo un celular, me dijo. Quiero verlo, dijo, no lo tengo en mi casa porque lo pueden robar. Con el chiste del celular. Entonces, a algunos así nos pasa, no se puede. Siempre estamos en Cristo y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en el Señor. El temor de la muerte ya no es experiencia del salvo. Romanos 8:15 dice, pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor. O sea, aquellos que hemos creído en Cristo, hermano, hermanito del Señor, hermano de iglesia, los amigos, hermanos de otras iglesias que nos pueden estar viendo acá, usted no ha pasado del mundo, de la esclavitud del mundo, a la esclavitud de una iglesia. Si usted se siente esclavo de una iglesia, de las tradiciones, de las reglas de su iglesia, hermano, no está viviendo en libertad. Jesucristo nos hizo libres para vivir en libertad. Vamos a pecar. No, claro, en la iglesia hay reglas, hay normas de todo, como en las escuelas públicas del Salvador. Que hermanos, es de lo más normal, hombre. Y no en las empresas hay reglas también. Yo tengo que ir de corbata todos los días, no porque yo quiera, esas son las reglas. Y yo jamás en mis 22 años de vida laboral he dicho, qué dictadura es. Trabajar no tiene que poner corbata. Una alternativa, y hoy me están obligando que use el carnet. Tengo que usar el carnet, no me gusta, no se me traba en todas partes, estoy almorzando, me lo no lo quiero usar, pero esa es la regla. Usted tiene reglas en su lugar de trabajo. Pues en las escuelas también. Al fin,
Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo puedo decir, Señor? Misericordia. ¿Cómo voy a educar a todo el mundo? Ya antes yo me acuerdo de un colegio, hombre. Sí. Pero bien, entonces dice acá, pues no, entonces la iglesia es reglas, eso es normal. Pero hablo de otra libertad que no experimentamos algunos. De que tenemos miedo de ir al cine, de ir a la playa, de ir a de qué, que no de esto, porque no puedo comer un elote de feria, no puedo comer un churro español, no puedo comer esto, porque no, todo el pecado, todo me contamina. Tenemos en cuenta que ya fuimos purificados, ya hemos sido santificados. Ya no hay nada que el diablo pueda hacer contra nosotros, ya es todo. Claro, las cosas de las que nos atenemos, dice Pablo, lo hacemos por conciencia, por consideración al otro, no por miedo a lo que nos vaya a pasar a nosotros. Claro, si yo voy como un débil en la fe, yo no voy a hacer algo que lo vaya a lastimar al débil en la fe, porque el débil en la fe sí está creyendo que su santidad se ve afectada. Por eso, porque iba en el microbús, y en el microbús se escuchó el reggaetón. No me permito, no puede reconciliar. Es el débil espiritual. Entonces usted, como es fuerte en la fe, usted se va a subir el microbús con el hermano de una fe y el otro que no lleve reggaetón. Obviamente no lo va a poner excitado, porque es el débil de fe. Pero no es una cuestión de usted, que usted se sienta sucio, porque ya hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. No estoy diciendo tampoco que no sea inmune al pecado, tampoco no, cuando peque, porque somos redimidos por la sangre, sentimos más dolor cuando hemos pecado. Nos limpiamos y le decimos al Señor, Señor, pero no, si la regué aquí, no vuelvo a hacer, ¿verdad? Y seguimos adelante. Entonces dice Pablo, pero no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. No, sino que, por el contrario, dice, recibisteis el espíritu de adopción como hijos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros éramos hijos de Satanás, hijos de ira, dice Pablo en Efesios. Eso éramos nosotros, hijos de maldición. No merecíamos nada al Señor, pero el Padre Celestial, cuando usted levantó su mano y dijo, yo acepto a Cristo, lo agarra de la mano y lo saca de esa casa donde vivía, con ese padre que tenía, el padre de toda mentira, lo agarra, lo lleva a su casa, le da un documento, estoy hablando históricamente de que existe un documento contrario a lo dicho, le da un documento donde le dice a usted que ahora usted es hijo adoptivo del Padre de las luces. ¿Ya? Entonces un hijo adoptivo tiene todos los beneficios de un hijo natural, si no, abogada, todos los derechos. Y un padre no puede tratar diferente al hijo adoptivo que al natural, lo trata igual. Entonces, eso somos nosotros. Entonces ya no vivimos en temor. Entonces dice Pablo, ya no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, por el cual llamamos Abba, Padre. Así como Jesús podía decir antes de Cristo, antes de la encarnación del Verbo, era insólito que alguien se refiriera a Dios como su Padre. Nadie le oraba a Dios como su Padre. Se dirigía a Él como Señor, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Pero cuando vino Jesús y los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, oraréis Padre nuestro. Esa es la relación que tenemos ahora con el Señor. Como hijos amados, ahora podemos decirle con toda confianza, Padre, no es nuestro jefe, no es solamente nuestro jefe, no es solamente nuestro Señor, también es nuestro Padre. Así que hermano, díganme, qué bendición queremos para que poder cerrar los ojos y con toda confianza llegar al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro como adelante lo va a hacer en el trono de Dios y poder decir, Señor,
aquí vengo ante tu presencia. Y el Señor inclina su oído y escucha la oración de su hombres. Así que bendecidos todos, hermanos, en el nombre del Señor Padre, muchas gracias por tu palabra. Siempre, Señor, siempre lo confesamos porque así es, Señor, eres digno de toda adoración, de toda exaltación.